Muy buenos días para todos. Un feliz sábado. Para mí es muy grato reunirme hoy con ustedes para participar de la adoración a Dios, pero también para realizar una ceremonia sencilla pero importantísima, que es la instalación en los cargos de los nuevos dirigentes que liderarán la iglesia desde el próximo sábado en adelante. El tema, más que un sermón, es un seminario que espero que pueda ser entendido por toda la iglesia. Comienzo leyendo lo que el manual de la iglesia en la página 61 dice en cuanto a los dirigentes y a las organizaciones de la iglesia. Toda iglesia, para lograr el éxito y la misión que Dios le ha encomendado, depende de líderes, de dirigentes. Y es por eso que a la iglesia le compete nombrar los mejores líderes para que así la iglesia pueda ser guiada a través del Espíritu Santo y a través de líderes consagrados a Él. Leamos lo que dice el manual de iglesia en la página 61. Dice: la elección de dirigentes con las debidas cualidades es de vital importancia para el progreso de la iglesia, la cual debe ejercer, ¿qué cosa? El máximo cuidado a llamar a hombres y a mujeres a posiciones de solemne responsabilidad. Espero que quien me está ayudando pueda No está mal, hermano, la que seguía. ¿Qué problema? La iglesia, hermanos, tiene muchas áreas, departamentos en los cuales puede personas tener dones y talentos para desempeñar una responsabilidad. Existe en la iglesia una guía de procedimientos llamados el manual de la iglesia, y es importante que, de acuerdo a los dones y talentos que Dios ha dado, podamos así también desempeñar en una forma adecuada nuestras funciones en la iglesia. Voy a tratar de, hermanos, es que no sé qué, idoneidad religiosa y moral, donde dice además: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. La palabra de Dios en Éxodo 18:21 dice: además, escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud. ¿A quién le dio esta orden Dios? A Moisés. A través de su suegro, Dios le da la orden a Moisés de nombrar líderes para dirigir su pueblo. ¿Cómo debían ser estos líderes? Dice: temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan, ¿qué cosa? La avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y en el Nuevo Testamento encontramos en el libro de Hechos capítulo 6 también el texto que dice: buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo
y también de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Así que una de las primeras cosas que una comisión de nombramientos hace al escoger y proponer los líderes a la iglesia para su aprobación es que estos líderes tengan idoneidad moral y religiosa, líderes espirituales. Creo que, hermanos, los líderes son nombrados para un cargo porque son espirituales. No nombramos personas para consagrarlas al Señor. En una ocasión, siendo pastor de una iglesia, alguien dijo: ¿por qué no nombramos al hermano fulano de tal como director del departamento de escuela sabática? Y yo le dije: ¿quién es él? Me dijo: es un hermano que está medio tibio, desanimado, pero si le ponemos un cargo en la iglesia, se va a animar. Y yo le decía: no, hermanos, en la iglesia no ponemos a personas a liderar para espiritualizarlos. Colocamos personas espirituales para que ayuden en el liderazgo de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Así que los líderes de la iglesia son las personas más consagradas, espirituales, personas que verdaderamente estén listas a servir al Señor. Siguiente, por favor. Sigue diciendo la palabra del Señor: también es necesario, 1 de Timoteo 3:7, que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oiga esto: ¿buen testimonio con quién? Con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los colegas si estudian. Qué bueno esto, porque sería muy triste que alguien dijera: y ese es un líder religioso, pero usted lo viera lo que hace fuera de su iglesia. Así que buen testimonio. 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Idóneos, capaces. Adelante. Es necesario, dice acá, las características de los ancianos. No voy a hacer alusión a los ancianos porque la ceremonia que vamos a hacer hoy de instalación de cargos no incluye ancianos, diáconos ni diaconisas, ya que estos cargos se necesita hacer una ceremonia especial llamada imposición de la mano, su ordenación. Así que vamos a pasar por alto este texto que es para los ancianos de la iglesia. Siguiente. También lo vamos a pasar porque es para las diaconisas y los diáconos. Vamos a donde dice idoneidad moral y religiosa. Pase, por favor. Vamos con la siguiente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es un desafío para los jóvenes. ¿Pueden los jóvenes en la iglesia desempeñar cargos? Pregunto, ¿pueden los jóvenes de la iglesia desempeñar cargos, liderazgo? Sí. Por eso dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero ¿cuál es el llamado a los jóvenes? Que sean, ¿qué cosa? Ejemplo. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en fe y pureza. Y me encanta la última parte: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Jóvenes, una mente juvenil es muy dada a cambios, a aceptar nuevas cosas. Recuerden, la palabra de Dios es eterna. Los principios de Dios no cambian. Así que, apreciado joven, mantente leal y firme a la palabra de Dios, en fe, en pureza y en confianza.
Así que nadie tenga en poco tu juventud, porque tú puedes ser un líder consagrado y sobre todo creyente de la palabra de Dios. Siguiente, vamos a pasarla. Vamos a hacer alusión a una experiencia de una iglesia llamada la iglesia de Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13, hay un problema en la iglesia de Tesalónica y que puede ser un problema en nuestras iglesias hoy. No sé si en la iglesia central pueda pasar, pero vale la pena recalcar este aspecto. El respeto que debe existir a los pastores y dirigentes. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hoy, ¿cómo se ha perdido el respeto? Dice el apóstol Pablo: rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis ¿en qué cosa? En mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Respeto. El solo hecho de una persona de tener un cargo como pastor o anciano debe ser respetado. Respetado, no tratado como cualquier persona. Es un siervo de Dios, un líder de Dios, y debe ser respetado. Así que, querida hermandad, hay que tener amor y respeto por los que nos dirigen, por lo que nos presiden. Leo para ustedes lo que dice Elena de White en Hechos de los Apóstoles, página 195. Los creyentes tesalonicenses se veían muy molestados por hombres que se levantaban con ideas y doctrinas que fanáticas. Siempre en la iglesia se levantan personas fanáticas y son las que más problema causan en la iglesia, el fanatismo. Algunos andaban fuera de orden, oiga esto, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. Tenían el hábito, y yo les prediqué hace unos meses atrás, de la crítica. Eran expertos en la crítica, no en hecho de colaborar. Y decía, la iglesia había sido debidamente organizada y se habían nombrado dirigentes para que actuaran como ministros y diáconos. Pero estas personas se oponían al respeto, al orden de la iglesia y eran un problema. Espero que en la iglesia central no suceda esto. Haya armonía, como lo vamos a ver en segundo lugar, haya unidad. Siguiente. Así, ahí está bien. Pero había algunos voluntariosos e impetuosos que rehusaban, ¿qué cosa? Someterse a aquellos que ocupaban puestos de autoridad en la iglesia. Los tales aseveraban tener no solamente derecho a juzgar por su cuenta, sino también a presentar insistentemente sus conceptos a la iglesia. En vista de esto, Pablo llamó la atención de los tesalonicenses al respecto y la deferencia debidos a aquellos que habían sido escogidos para ocupar puestos de autoridad en la iglesia. No sé cuántos de ustedes fueron reelegidos o nombrados para nuevos cargos. No sé quién no fue nombrado y está en este momento molesto por no haber sido nombrado, molesto por haber sido nombrado en otra responsabilidad que quizás no quería. Pero hermanos, escuchen esto. Es Dios, a través de una junta de nombramientos, la que propone nuestro nombre a la iglesia para ser nombrado como nuevo dirigente. Y si hemos tenido esa bendición, demos gracias a Dios y hagamos un trabajo para su honra y su gloria. Si por alguna razón no fue nombrado, no fue reelegido,
No por eso llene su corazón de crítica, llene su corazón de dolor, llene su vida de desánimo. No crea que la iglesia se va a acabar porque usted ya no es un líder. Con nosotros o sin nosotros la obra de Dios seguirá. Pero yo quiero hacer un llamado para los que han sido nombrados, para dedicar sus vidas, dones y talentos en mejor forma al servicio de Dios. Es una responsabilidad. La iglesia nos ha apartado para un cargo y es nuestro deber hacer lo mejor para Dios. Amén. Dice, los que ocupan puestos de responsabilidad en la iglesia pueden tener faltas como los demás y pueden errar en sus decisiones, pero a pesar de eso, la iglesia de Cristo en la tierra les ha dado una autoridad que no puede ser considerada con liviandad. Testimonios, tomo 4, página 21. Repito, importante este concepto. Los que ocupan puestos de responsabilidad en la iglesia pueden tener ¿qué? Faltas como los demás. Pueden también en muchas oportunidades errar en sus decisiones, pero a pesar de eso, la iglesia de Cristo en la tierra les ha dado una autoridad que no puede ser considerada con liviandad. Por eso hablamos del respeto hacia esas personas. Así no les guste. Si algunos nomás ven un líder pasar a la plataforma y ya se molestan, ay Dios mío. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude para poder saber que no hemos venido para que una persona nos alegre, sino hemos venido para ser edificados en Cristo Jesús. Hemos venido para adorar a Dios y hemos venido para participar más de la amistad, de la adoración y la edificación en el cuerpo de Cristo. Iglesia, es verdad que usted como miembro solo vota cuando se trae un nombre por parte de la comisión de nombramientos. Pero hermano querido, si algún día usted forma parte de una comisión de nombramientos, tenga esto claro. Testimonios, tomo 4, página 400, dice, no ha de haber precipitación en la elección de dirigentes. En muchos lugares nos encontramos con hombres a los cuales se ha puesto apresuradamente en responsabilidades como ancianos de la iglesia, sin estar cualificados para desempeñar ese cargo. Su influencia es dañina. La iglesia tiene problemas constantemente como consecuencia del carácter deficiente de su dirigente. La imposición de manos sobre estos hombres no ha sido meditada. Este es un cargo de los más importantes, anciano de iglesia. Lo quise traer solo como una ilustración, no solo para ser anciano, para cualquier cargo. Cuando el nombramiento es apresurado, sin tener en cuenta su liderazgo espiritual, su consagración, dice que esas personas pueden traerle dificultad a la iglesia. Su influencia es dañina. Así que si tú has sido nombrado por la iglesia, proponte ante el Señor que su influencia sea positiva, no dañina. Sea un líder espiritual consagrado, porque esta es la iglesia de Dios, no es la iglesia de algún hermano, es la iglesia de Dios. Amén. Importante esto, la unidad. Este trimestre comenzamos el estudio de la lección con la unidad, importante. No sé cuántos de ustedes participaron de un video que mandó el pastor Ted Wilson, presidente de la Asociación General, hace unos días atrás para el inicio de las juntas de la Asociación General. Y él hablaba de orar por la unidad de la iglesia.
Hermanos, en los entes superiores ha querido Satanás dividir la iglesia. Uno de los temas que más ha traído dificultad a la iglesia mundial ha sido la ordenación de la mujer como pastoras de iglesia. Ya ha sido llevado este caso en 3 congresos de Asociación General que yo recuerdo. El primero fue mi primera experiencia en Indianápolis, año 1990. Y la iglesia votó no a la ordenación de la mujer como pastora de iglesia. Nuevamente fue llevado al Congreso de Utrecht, Holanda, en el año 1995. Y nuevamente la iglesia dijo no. Pero algunas divisiones, y solo para su información, la norteamericana, una europea y la del Pacífico Sur, Australia, Oceanía, se opusieron pese al voto de la Asociación General y comenzaron a nombrar, a ordenar mujeres como pastoras. Y ahora, en el Congreso de San Antonio, año 2015, fue vuelto a llevar el asunto y la iglesia volvió a decir no. Pero pese a eso, algunos líderes de la iglesia mundial, estas 3 divisiones, siguieron ordenando mujeres. ¿Qué hizo la iglesia? Y ese fue el voto que acabaron de tomar. Iglesia, división, unión que no acepte las decisiones del Congreso de la Asociación General tendrán que ser sometidas a disciplina eclesiástica. Y la iglesia acaba de votar ese acuerdo por la unidad de la iglesia. Amén, hermanos, por la unidad de la iglesia. Esta es una iglesia mundial unida y nada nos puede, hermanos, romper la unidad. Cristo oró por la unidad de su iglesia. Amén, hermanos. Y por eso Testimonios tomo 5, 220 dice: últimamente se han levantado entre nosotros hombres que profesan ser siervos de Cristo, pero cuya obra se opone a la unidad que nuestro Salvador estableció en la iglesia. Tienen planes y métodos originales. Desean introducir en la iglesia cambios de acuerdo con sus ideas de progreso y se imaginan que así se obtendrán grandes resultados. Estos hombres necesitan aprender más bien que enseñar en la escuela de Cristo. Hermanos, hay personas que quieren imponer sus criterios, sus pareceres en la iglesia. Algunos han venido de la iglesia católica, algunos han venido de iglesias evangélicas, de otras iglesias, y quieren imponer en la iglesia adventista criterios. Pero la iglesia adventista Dios la estableció en el tiempo final como una iglesia con un propósito, doctrinas, el evangelio eterno, para ser predicado en todo el mundo. Dentro de eso la verdad del sábado. Amén, hermanos. La creación, la santidad del matrimonio. Este es otro problemita que la iglesia está luchando con la homosexualidad. Matrimonio de personas del mismo sexo, cuando la Biblia habla que es heterosexual, varón y mujer. Porque el propósito del matrimonio también es de procreación. Y 2 personas del mismo sexo no pueden procrear. Unidad. Pasemos. Ahí está bien. Debemos saber trabajar en equipo. Si hay una iglesia en la cual tenemos que saber trabajar con compañeros en la iglesia adventista, ¿o no? Hay juntas, comisiones y tenemos que saber entendernos. Porque ahí no vale el criterio de una sola persona lo que quiera hacer. Y el que quiera imponer termina yéndose de la iglesia adventista porque no lo puede hacer. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, página 207? Dios ha puesto en la iglesia como sus ayudadores señalados a hombres de diversos talentos. ¿Diversos qué? Talentos. Para que por la sabiduría combinada de muchos pueda cumplirse la voluntad del Espíritu.
Los hombres que proceden de acuerdo con sus propios rasgos fuertes de carácter y rehúsan llevar el yugo con otros que han tenido larga experiencia en la obra de Dios, llegarán a cegarse por la confianza propia y a incapacitarse para discernir entre lo falso y lo verdadero. Así que si tú no sabes trabajar en equipo, no puedes ser líder en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si tú eres una persona que quieres imponer tus criterios de cómo es, no puedes ser líder en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque esta es una iglesia de unidad y una iglesia que debe trabajar en equipo. Este otro pensamiento es impactante. Página 207 y 208 de Hechos de los Apóstoles. No es seguro elegir a los tales como dirigentes de la iglesia, porque seguirán su propio juicio y plan, sin importarles el juicio de sus hermanos. Es fácil para el enemigo trabajar por medio de aquellos que, necesitando consejo ellos mismos a cada paso, asumen el cuidado de las almas por su propia fuerza, sin haber aprendido la humildad de Cristo. Humildad. Una de las cosas que durante mi ministerio tuve que aprender desde que fui pastor de iglesia era saber trabajar en unidad y en equipo. Porque esta es la forma de trabajar en la iglesia. Pero tuve ocasiones de dirigir juntas complicadas, difíciles, donde algunos hermanos, en cambio de ir por donde dice la línea que debemos de ir, se vienen en contravía. Y qué peligrosos. Y mientras no haya unidad en la iglesia, Dios no puede bendecir su iglesia. Por eso esta iglesia debe ser unida. Amén, hermanos. Amén. En planes, en propósitos, en evangelización, en doctrina, unida, trabajar en equipo. Porque el que no sabe trabajar en equipo, ¿qué dice la sierva del Señor? No debe nombrársele. ¿De dónde se escogen los líderes de la iglesia? De la misma iglesia. Por eso, para desempeñar un cargo en la Iglesia Adventista Central, tienen que tener sus nombres en el libro de la feligresía de la iglesia. Primer requisito. ¿Quién es la secretaria de iglesia aquí? Usted ha sido invitada a una comisión de nombramientos para mirar si los que se están eligiendo son miembros. Da fe de que todos los que han sido propuestos tienen su feligresía en la iglesia. Dios la bendiga. Gracias por ese buen trabajo. Primer deber. Para ser electo en una responsabilidad en una iglesia, tenemos que tener la feligresía en esa iglesia. ¿Está bien? Manual de la Iglesia, página 64. Pasemos ese. Manual de la Iglesia, página 64. Todos los dirigentes darán ejemplo en la fiel devolución del diezmo a la iglesia. Nadie que no dé ejemplo en esto puede ser elegido para ocupar un cargo en la iglesia. ¿Quién es el tesorero de la iglesia? Tesorera, gracias. ¿Alguna vez te han invitado a una comisión de nombramientos para pedirte si alguno de estos líderes es fiel en devolviendo los diezmos y ofrendas? Bendiciones a la Iglesia Central. Es verdad que alguno no puede trabajar y no tiene cómo dar el diezmo, pero de hecho, de alguna manera Dios nos bendice y tenemos que ser fieles en la devolución de lo que es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El que no devuelva el diezmo al Señor no puede ser un líder de la iglesia.
Hermano, estos son pensamientos y reflexiones, porque no quiero orar hoy por la instalación al nuevo cargo si hay alguna dificultad en algún miembro. Está la oportunidad para cambiar. Alguno de pronto diga, no, voy a renunciar. Eso ya yo no. Pero hermanos queridos, es mi deber cuando fui invitado, y gracias por lo que me invitaron, y yo le oré al Señor que debía predicar hoy en esta oración de instalación de cargos, para que no se diga que no se sabía. Fidelidad en la devolución del diezmo. Pasemos. Algunos creen tener derecho a ir a congresos. Esta iglesia tiene una característica desde que me conozco, y es que por tener una feligresía en libros abundante, aun cuando han venido trabajando en la depuración, siempre es la iglesia que lleva más delegados al congreso de la asociación, por la cantidad. Bueno. Pero hay algunos que se molestan si no son nombrados para ser miembros al Congreso. Y vea lo que dice el manual, página 64. Ningún dirigente de la iglesia es delegado ex oficio, o sea, de hecho, al Congreso de la asociación. Si la iglesia quiere que un dirigente sirva como delegado, lo ha de elegir para ello. Así que, hermanos líderes, ir a un congreso de la asociación es un privilegio, pero la iglesia tendrá que nombrarme. Mi cargo no me amerita para que tenga que ser obligación mi nombramiento como un delegado a un congreso de asociación. Y este otro dice, y es importante, esta iglesia tiene mucha hermandad, y qué hermoso sería desarrollar más personas en la dirección, en el liderazgo de la iglesia. Dice, la iglesia no debe asignar demasiadas responsabilidades a un grupo pequeño de dirigentes dispuestos a ello, mientras que otros son poco utilizados. ¿Otros son qué? Poco utilizados. A menos que las circunstancias así lo exijan, no es aconsejable que una persona sea elegida para desempeñar varios cargos. Repito, a menos que las circunstancias así lo exijan, no es aconsejable que una persona sea elegida para desempeñar varios cargos. A veces suceden o pasa alguna excepción, pero qué hermoso sería que una persona desempeñe o trabaje en el cargo para lo cual más habilidades y talentos tiene, y permita que otras personas ayuden en otras funciones. Este me llama la atención, pasemos. Cuando un dirigente es excluido de la feligresía, lo cual esperamos no pase, pero si pasara. Cuando un dirigente es excluido de la feligresía y vuelve a ser admitido posteriormente, la readmisión no restituye a la persona al cargo que tenía. ¿Está claro? Cuando la persona es disciplinada, deja de ser adventista y su cargo también. Si vuelve, el hecho de regresar no le da el que tenga que desempeñar el cargo que dejó cuando fue separada. Y termino con este. Me regalan un poquito de agua, perdón. El periodo de servicio. Manual de la Iglesia, página 65. ¿Por cuántos años la Iglesia votó ser nombrados los nuevos dirigentes? 2 años. Dice, el periodo de servicio para los dirigentes de la Iglesia
como de sus organizaciones auxiliares será de 1 año, excepto cuando la iglesia local en una reunión administrativa, gracias hermano, haya tomado el acuerdo de realizar nombramientos. ¿Qué periodo? En una reunión administrativa la iglesia local haya tomado el acuerdo de realizar nombramientos cada 2 años para facilitar la continuidad y el desarrollo de los dones espirituales y reducir el trabajo que conllevan los nombramientos anuales. Así que felicitaciones, querida iglesia. 2 años, me parece, que están haciendo uso de lo máximo que la iglesia está dando. Dice, aunque no es aconsejable que una persona ocupe indefinidamente un determinado cargo, cualquier dirigente puede ser reelegido. ¿Por cuánto tiempo? Reelegido. Pero querido líder, si la iglesia no lo reelige, no hay problema. Sigamos siendo miembros de iglesia, porque nadie tiene que ser nombrado para compartir el evangelio, para servir, nadie. Todos en la iglesia debemos mínimo hacer estas 2 cosas, salvación y servicio. Amén. Compartir el evangelio y servir. Amén. Y ayudar y servir. Bien, queridos, voy a leer lo que el manual de la iglesia dice para que alguno diga, pastor, pasemos la otra, por favor. Alguno diga, pastor, a ver, ayudantes. Algunos les leí el manual de la iglesia para lo que vamos a hacer. ¿Será que no está en el...? No tiene, ok. Leo del manual de la iglesia, la página 106, lo siguiente. Todos los dirigentes de la iglesia local pueden incluirse en una ceremonia de instalación en el cargo que será dirigida por un pastor que tenga una licencia o credencial en vigor. Si no hay un pastor disponible, un anciano ordenado de la iglesia local puede realizar la ceremonia de instalación en cargos de la iglesia local. Que no sean ancianos, diáconos ni diaconisas. Si la iglesia lleva a cabo una ceremonia de instalación en el cargo de los dirigentes recién elegidos, deberá incluir a los dirigentes de todos los departamentos y de otros órganos. Bien, vamos a tener esta ceremonia sencilla pero importante. Voy a pedir a los ancianos en ejercicio, ordenados de esta iglesia, que vengan acá a acompañarme para esta ceremonia. No se demoren, ancianos de iglesia. Y ahora voy a invitar para que venga aquí la persona que ha sido elegida para cualquier cargo en este nuevo periodo, que no sea anciano, diácono y diaconisa, para que venga acá, por favor, venga. Aquella persona que ha sido nombrado para un departamento como director, subdirector, secretaria, la tesorera de iglesia, secretaría de iglesia, sus ayudantes, toda aquella persona que ha sido nombrada para algún cargo, que no sea anciano de iglesia, diácono, diaconisa. Alguno dirá, ¿por qué ellos no? Porque para ellos existe una ceremonia de imposición de manos, llamada de ordenación de apartamiento para este cargo. Así que por eso ellos no participan. De resto, quiero pedirles que vengan. Qué lindo. Porque lo vamos a consagrar al Señor. Amén, hermanos. Lo vamos a consagrar al Señor, a esta nueva responsabilidad. No se quede nadie sin venir. Si alguno después de estas palabras que tuvimos dirá, no, yo como que voy a renunciar, venga hermano, venga, no se quede allí, venga. Si usted se siente en lo profundo que hay algo, Dios lo va a ayudar. Venga, hermano, ya la iglesia lo ha nombrado. Venga, lo importante es que hoy sienta que Dios le confirma su llamado a esta nueva responsabilidad.
Escucho mucho, ayúdenme que están viniendo otras personas. Vea, sí, aquí hay espacio, vengan, suban. Vuelvo y repito, esta oración que vamos a hacer es de instalación en el cargo para toda aquella persona que la iglesia nombró para desempeñar un cargo, el que sea en la iglesia, que no sea anciano, diácono o diaconisa. De resto, en cualquier cargo, venga por favor. ¿Ya todos han pasado? Voy a pedir a la iglesia para que me acompañen y vengan, suban acá más cerca. Nos vamos a arrodillar para esta oración especial. Y usted, iglesia, también, hermanos que han quedado allí como miembros, arrodíllense por favor y vamos a orar. Señor, en este momento tan solemne, tenemos aquí adelante líderes que tu iglesia ha nombrado para diferentes cargos y que a partir de la próxima semana, el próximo sábado, comenzarán el ejercicio de esta responsabilidad. Los coloco delante de ti, en primer lugar para pedir que si hay algún pecado, nos perdones, Señor, para que sepamos hoy que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado y que nos da la oportunidad, pese a nuestras deficiencias, ser usados para tu servicio. Señor, permite a cada uno de estos líderes entronizar en su vida al Espíritu Santo. Hacer de tu palabra, la Biblia, su libro de estudio y que a través del Espíritu Santo puedan, Señor, ser transformados a tu imagen y semejanza. Permíteles conocer el manual de la iglesia para desempeñar correctamente la labor que les ha sido encomendada y saber que ese es un trabajo para tu iglesia. Que ellos aprendan a trabajar unidos, a respetar a sus dirigentes superiores, desde el pastor, los ancianos, la junta de tu iglesia, para que, Señor, esta iglesia sea bendecida, sea una iglesia que al trabajar unida y en equipo pueda tener una influencia maravillosa ante aquellos que no te han aceptado. Si hay hermanos que no han sido nombrados, síguelos usando en el ministerio de la predicación, de la testificación. Que sean hermanos que sigan siendo fieles al venir a los cultos, al participar de los diezmos y las ofrendas, al Señor ser miembros activos pese a no tener cargos, y también personas que respeten, acepten, oren y ayuden a estos dirigentes. En tus manos, pues, los colocamos y los instalamos en el cargo para el cual han sido nombrados y esperamos que los llenes de muchas bendiciones y que a través de su trabajo y ministerio esta iglesia pueda ser edificada y preparada para tu segunda venida. En tus manos, pues, los encomendamos y lo colocamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, les colme de sus bendiciones y que puedan tener un liderazgo para la honra y la gloria de Dios. Pueden pasar a sus lugares y voy a invitar a los cantores para que juntos vamos a, de pie por favor, cantar esa precioso himno 529, Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Vengan por favor líderes, cantores de Israel, para dirigir este hermoso himno. Coloquémonos pues de pie y cantemos juntos el himno 529.